Dios. Amén. Desde el principio hasta el final, hermanos. Nada de lo que nosotros hagamos va a cortar su bondad, hermanos. Amén. Su eterno poder, su deidad se han manifestado desde un principio de la creación. El tema de hoy es acerca de la omnipotencia y la deidad de Dios. Quiero leer este pasaje y cantar ese coro, y después lo vamos a volver a leer. Por tanto, dice: varones de inteligencia, ustedes hombres inteligentes, oídme, lejos esté de Dios la impiedad, y del omnipotente la iniquidad, porque Él pagará al hombre según su obra, y le retribuirá conforme a su camino. Sí, por cierto, Dios no hará injusticia, y el omnipotente no pervertirá el derecho. Vamos a cantar. Qué hermoso que estás aquí. Sí, Señor. Aquí tan cerca de mí. ¿Cómo es posible, Eres Señor? todo lo que quiero. Ese Dios omnipotente, Señor. Me desespero por ti. Sí, Señor. Sorpréndeme una vez más. Sorpréndenos, Señor. No me conformo, Señor. Eres todo lo que anhelo. Quiero vivir para ti. Déjame estar aquí junto a ti, mi Jesús. Hoy yo soy un altar en donde puede morar hoy tu dulce presencia. Y ven y toma todo de mí, que sea digno de ti, agradarte yo quiero. Y hoy yo soy un altar en donde puede morar hoy tu dulce presencia. Y ven y toma todo de mí, que sea digno de ti, agradarte yo quiero. Porque ciertamente alabamos lo que conocemos de ti, Señor, que eres bueno, que eres misericordioso, Señor, que eres santo, eres omnipotente, Señor. Agradarte yo quiero. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él y lo visites, Señor? Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, Señor. Permítenos, Señor, en esta tarde, Señor, hablar cerca de ese atributo maravilloso de tu omnipotencia, Señor. Sin algo, Señor, podemos, Señor, dar una enseñanza de ese poder, de esa gloria, Señor, que de un principio fue y será. Amén. Y nunca ha dejado de ser, Señor. Nunca vamos a escudriñar lo profundo y la riqueza, Señor, de ese atributo y de los demás atributos tuyos, Señor. Pero permítenos, Señor, por Cristo, Señor, por aquel que dio a conocer, Señor, todos esos atributos. Permítenos, Señor, que sea mostrado por tu Hijo, Señor, por Cristo. Permítenos, Señor, en el nombre de Jesús, conocer, Señor, a ese Dios que nos ha amado, Señor, sobre todo entendimiento humano, Señor. Permítenos en el nombre de Jesús esta tarde hablar acerca de ese atributo tuyo, Señor, de la omnipotencia, Señor, en el nombre poderoso de Jesús.
Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Gloria sea tu nombre, Padre. Aleluya. Se me olvidó el anuncio Anuncio. de después unos 10 minutitos. Amén. Vamos a tener convivio esta tarde en mi casa, así que hermanos, no se vayan ahí. Cordialmente invitados. Están cerca ustedes de Chicago, puedan ir también. Aleluya. Vamos a leer el texto nuevamente, y esta es una invitación de Dios a todos los seres humanos. Por tanto, varones de inteligencia, oídme. Lejos esté de Dios la impiedad, Amén. y del Omnipotente la iniquidad, porque Él pagará al hombre según su obra. Mira, hermano, si quiere tener alguna recompensa en Dios, hermano, Dios pagará a cada hombre según su obra y le retribuirá conforme a su camino. Sí, por cierto, Dios no hará injusticia, dice. Es decir, que Dios no va a consentir a aquel injusto, aquel hombre perverso no va a consentir su camino. Y Él no pervierte el derecho, dice. Hermanos, hablando acerca de esa omnipotencia de Dios, en hebreo se le llama el Shaddai. El Shaddai. No hay en hebreo una palabra que se diga Dios, tal palabra como Dios, viene del griego. Viene del griego. No por eso nosotros vamos a decirle, dejar de llamarlo Dios y vamos a decirle Shaddai, porque aquellos que escribieron las epístolas, los apóstoles, no tuvieron ningún inconveniente en escribir en griego. Aquella persona que le va a decir ya no utilicemos el griego, el trasfondo de todo ello es llevarlo a la ley, y que usted no conozca ese amor de Dios que fue derramado en la cruz del Calvario. Amén. Ellos no tuvieron inconveniente, eran judíos y no tuvieron inconveniente de ubicar esa palabra para que entendieran los gentiles quién era Dios, y utilizaron esa palabra teos, que habla acerca de Dios, y lo hicieron para nosotros el español una gran diferencia entre escribir una D pequeña, ¿verdad?, a una D mayúscula. Cuando escribimos una D mayúscula estamos hablando de Dios, el único y soberano Dios. Amén. Esa diferencia la hacemos nosotros en español, hermano. Y esos atributos, hermanos, estábamos hablando la semana pasada, que fueron visibles de la creación, dice. Lo habló el apóstol Pablo. En el 2008, creo que fue, ocurrió algo sorprendente en mi país, en Honduras. Había vivido terremotos pequeños, pero no un terremoto de una magnitud de 7.1. Ese día estábamos acostados, tenía como unos meses de habernos convertido, y estaba muy alegre de haber que Dios me haya traído a su casa, hermanos. Y decía yo al Señor, mira, yo lo único que quiero es asear, hermano, la iglesia, barrer la iglesia. Era feliz, no tenía cómo irme y me iba caminando a la iglesia. Era una trayectoria grande. Llegaba sudado, pero llegaba alegre, con mi corbatita de blanco allá. Y a limpiar, hermanos, aquellos grandes lugares, a limpiar las sillas y limpiar los baños, los lavamos, hermanos, con una alegría inmensa, hermanos, porque Dios me estaba enseñando lo que era Dios. Digo, qué grandísimo, qué excelente, qué excelso eres. No hay palabras como decir lo que eres tú. Y quería hablarle al mundo entero lo que era Dios. Para mí era algo desconocido para los hombres, pero ellos en su intelecto habían conocido a alguien que era Dios, pero yo lo estaba experimentando y quería hablarlo. Quería decirle al mundo que Dios existe, que Él es omnipotente y todopoderoso. Amén. En ese momento eran momentos difíciles en mi país. Se estaba dividiendo el país. En la economía, en la política, se estaban dividiendo. Y ocurrió, hermanos, un terremoto en la noche.
Y me acuerdo que lo primero, hermano, yo no sabía mucho de doctrina, pero lo primerito fue que sentí una mano así, sobre mí, sobre mi pecho. Cuando sentí esa mano sobre mi pecho, quedé viendo a mi esposa así. Y me vio y dijo, ah. Después me di cuenta, era que pensaba que el arrebatamiento ya había sucedido. Me asusté, me quedé. Y me asustó porque, hermano, ese lugar, esas paredes se hacían como mantequilla, hermano. La cama se empezaba a mover y como pude, me tiré al suelo y empecé a temblar. Mis pies eran, hermano, como gelatina. Y empecé a temblar y lo único que hice fue arrodillarme y decirle, Dios, eres todopoderoso, Señor. Has movido las islas como has querido. La tierra es arena en tus manos. No es nada la tierra, hermano. El hombre se cree poderoso, hermano. Pero en esos momentos los corazones de los más poderosos empezaron a temblar y a gemir. Si Dios existe, oh Dios, ten misericordia de mí. Y recuerdo, hermano, que salimos en la noche. Toda la gente preocupada. Ese tiempo se llenó la iglesia, hermano. Y dijimos, qué tremendo el Señor. Para aquellos que digan, no, Dios no existe. Miremos cómo se confirma esa palabra que dice el apóstol Pablo, su eterno poder. Todo poder se ha dado de manifiesto en las cosas naturales y visibles, hermano. Siendo manifestadas estas por medio de la naturaleza. Increíblemente, para los ateos, increíbles para nosotros los que creemos en Dios. En Honduras, hermano, uno de los edificios que fue dañado totalmente fue el Palacio de Justicia. El Palacio de Justicia en mi país, en San Pedro, fue destruido. Una obra millonaria quedó destruido. Dios estaba diciendo ahí que iba a partir la justicia de Estados Unidos y que Él iba a hacer la justicia. El puente, que pueden buscarlo, esas noticias, es histórica, hermano. El puente en Honduras, el progreso de la democracia, se cayó, se partió, dando Dios una evidencia a todos de lo que iba a acontecer en mi país. Unos días después ocurre el mismo terremoto, sacudiendo Haití, y fueron miles los muertos. Miles los muertos. Anteriormente Dios ya había llamado a un hombre para orar por la nación de Honduras. Y fue movido casi todo el país a orar por causa de esa profecía, de ese terremoto. Y Dios tuvo misericordia de ese pueblo. Ese es el poder de Dios que se manifestó en medio de un terremoto, hermano. No sé si usted ha vivido un terremoto, pero ahí usted se da cuenta, hermano, que usted no es nada. Depende de Dios, hermano. ¿Cómo usted dirá, cómo es posible que la tierra se mueva, hermano, como gelatina? ¿Cómo es posible? Mire, hermano, esta Biblia, puedo poner aquí, mire, esto tiene un peso, tiene un poder y descansa sobre la Biblia. Aún eso, su consistencia es más fuerte que esto, porque si fuera su consistencia esto más fuerte, se hundiera. Y aún esto está más sólido que la misma Biblia. Y así se demuestra, hermano, de una manera racional, cómo Dios sostiene todas las cosas, hermano. Todas las cosas Dios las sostiene en sus manos. Ni el universo es más poderoso que Dios. Ni el universo. El universo, hermanos, son miles de años luz, lo que estábamos hablando. Es decir, que no le bastaría el tiempo al ser humano para, si lo tuviera y tuviera esos viajes a años luz, de visitar el universo, galaxia tras galaxia, no le bastara el tiempo, no le bastara la edad. Ahora, esto se lo digo para que comprenda un poco de la eternidad de Dios. La eternidad, un granito de la eternidad de Dios, un granito de la eternidad de Dios no se compara al universo mismo. Un granito de la eternidad de Dios.
no se compara al vasto universo que conocemos. Amén. Y todo eso se sustenta, hermanos, al poder maravilloso de Dios. Nada es imposible para Dios, hermano. Amén. Nada es imposible para Dios. Todas las cosas son posibles para Dios. El significado, hermano, de Teos es un ser supremo que está por encima de todo, hermano. La manera de identificar a Dios, hermanos, Él es el principio y el fin. Los escritos en Apocalipsis están utilizados en griego, que es la palabra alfa y omega, para decir, si nosotros lo utilizamos en nuestro idioma, Él sería la A y la Z. Él sería el principio de todo y sería el final de todo. Amén. La omnipotencia es que tiene poder de crear y de sostener, pero también la omnipotencia tiene que ver con qué pasará. Es decir, que Dios tiene una agenda y un plan diseñado y nada lo sorprende. Una vez estábamos hablando ahí con unos hermanos y lo que me sorprendió a mí fue que en esa plática hubo un anciano, hermano, que dijo, es que no se sabe lo que Dios va a pasar, lo que va a acontecer. Y algo me provocó un celo y dije, no, Dios no es así, a Dios nada lo sorprende, hermano, nada lo sorprende. Dios sabe lo que fue, lo que será, lo que es y lo que será. Amén. Gloria a Dios. Por eso se dice el Todopoderoso, el que sostiene todo, hermano. La omnipotencia de Dios significa que Él tiene el poder aún sobre los poderosos. Amén. Y lo lleva a hacer lo que Él quiere, hermano. Y usted dirá, ¿cómo es eso posible? Bueno, hay una profecía, hermanos, que se le dio a Nabucodonosor y se la reveló a Daniel. Y él, por medio de ahí, le enseña y le dice, mira, yo tengo, Daniel, el poder de todo. Hay un imperio que se levantará a Babilonia y llegará a su esplendor. Ese imperio llegará a su... Por mucho poder que tenga, yo le quitaré su poder y levantaré otro imperio que se va a llamar los medos y los persas. Ese hombre se levantó como un poderoso, hermano. Y todas las regiones o tribus le temían. Su imperio, hermano, era tan poderoso que hubo un joven llamado Alejandro Magno que lo confrontó y le dijo que lo iba a derrotar. Como burla, Alejandro Magno estableció todos sus ejércitos, hermano, para hacerle temor a ese joven. Ese hombre dio un plan de batalla. Muchas veces los hombres creen que esos pensamientos o ideas que vienen al corazón vienen por ellos mismos. Y es que Dios mismo deja caer, hermanos, esos deseos o esos planes que Dios establece en los corazones para que vayan a hacer la voluntad que Él tiene. Ese hombre, hermanos, era mínimo el ejército comparado al de Persia. Se abrió una brecha, cuenta la historia, y dio persecución a ese hombre hasta hacerlo su esclavo. Es decir, que tuvo que darse el cumplimiento de la profecía, es decir, que iba a haber un tiempo en que el imperio de Medo-Persia acabaría. Y así aquel hombre también que se hizo poderoso, Alejandro Magno, también tuvo su tiempo, hermano. Y así Dios ha destinado en toda la historia que todo tiene su principio y su final, y que todo lo sustenta Él. Así ha dicho también de este imperio, hermano, de Roma, que va a llegar a su final. Miramos pequeñas o diminutas mezclas de hierro hoy en día con barro. Y en esos tiempos posteriores estamos, hermano. Amén. Alguien podría decir, bueno, si Dios es tan poderoso, hay preguntas que dicen personas que simplemente quieren atentar contra los atributos de Dios. Dijimos la semana pasada, el viernes,
que muchas veces aquellas personas que se ponen en contra de los atributos de Dios es porque tienen conflictos de interés. Es porque no quieren reconocer, en este caso, que Él es todopoderoso. Es decir, que Él sabe, hermano, lo que va a acontecer. Amén. Pero ha hecho al hombre, hermano, menor que los ángeles. Pero le ha dado una libertad de buscarlo o de no buscarlo. Y uno de los textos que dice, hombres inteligentes. Es decir, mi diseño fue inteligencia para ustedes. Pero el mismo pecado ha venido a corromper al hombre y lo ha venido a hacer esclavo del pecado y herederos del infierno. Y Dios lo invita al arrepentimiento al ser humano para que puedan reconocer su grandeza, hermano, y así ser liberados de esa opresión del pecado. Reconocer su poder, hermano, que puede hacerlo. Leíamos que los mismos animalitos, hermano, saben, hermano, dónde buscar la necesidad al reconocer que se alimenta de la mano de su amo. Amén. Y muchos creyentes no reconocemos que nuestra necesidad es satisfecha en Cristo, en Dios. Gloria a Dios. Y dicen ellos, si Dios es todopoderoso, entonces preguntas incoherentes, pero muchas veces porque no hemos conocido otros atributos de Dios. Y dice, ¿podrá Dios entonces, si es carpintero, pongamos el ejemplo, el carpintero puede hacer una mesa tan grande que ni él puede cargarla? ¿Podrá Dios hacer algo tan grande que Dios no pueda cargar? Dice, parece lógica, ¿verdad? Irracional la pregunta. ¿O podrá Dios hacer un círculo cuadrado? Porque Dios no se sujeta a las dimensiones que tenemos nosotros. Amén. Y dice, bueno, parece que si Dios puede hacer eso, puede atentar en contra de lo que Él es. Y la verdad es que no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque hay otros atributos de Dios que están íntimamente ligados y relacionados con lo que Él es. Él es toda sabiduría. Amén. Él es toda inteligencia. Entonces, hay aquí, terrenalmente, el nombre, ¿cómo se le dice a una persona que hace cosas incoherentes? ¿Cómo se le llama a una persona que no es loca, verdad? No están sus pensamientos unificados, están divididos. Y Dios no es así. Dios tiene un plan, hermano, desde un principio hasta un final. Entonces, todo su poder, su inteligencia, su sabiduría, su amor, todo está compactado con Él. Él es uno, hermanos. Él es uno. Él es uno y no puede irse en contra de Él mismo. No puede. Entonces, allí, hermano, esas preguntas más quedan como una necedad racional. Realmente de no reconocer lo que Dios es. Aleluya. Esos problemas de no reconocer, hermanos, los atributos de Dios, es que atentan contra el deseo de Dios de salvar al ser humano, porque choca, hermano, con el egoísmo, con querer tener esclavos a los demás, choca con la envidia y la codicia. Y para esto es necesario, hermano, que aquellos que una vez Dios los hizo, fueron criaturas, porque una cosa es diferente una criatura que un hijo de Dios. Muchos allá afuera dicen, es que todos somos hijos de Dios. No. Son criaturas y por medio de creer en Cristo Jesús, somos constituidos hijos y coherederos. Gloria a Dios. Juntamente con Cristo. Solamente por la sangre de Cristo, solamente reconociendo su sacrificio en la cruz del Calvario, es que entonces somos hijos. Amén. Los demás personas que no son creyentes en Cristo, creyentes en que Él se hizo carne, hermano, Amén. Amén. entonces son criaturas.
son criaturas. Y en la necesidad de conocer esos atributos, hermanos, la necesidad de conocer esos atributos es que hay atributos que son comunicables de Dios y hay atributos que no son comunicables, que Dios no los comunica. Y en estos atributos comunicables, Dios ha dejado, hermanos, la fidelidad, parte en ella, Dios la da a su creación. Y aprendemos en las escuelas, hermanos, a aprender a ser fiel, a no robar, a no mentir. Esos son parte de esos atributos, pero hay atributos que son incomunicables. Que por más, hermanos, que el hombre quiera buscar a Dios, nunca va a ser omnipotente. Nunca va a ser omnisciente. Eso solamente le pertenece a Dios, hermano. Dios es santo, santo, santo. Por medio de la sangre de Cristo, sus hijos son santificados. Por medio de la fe, no por obras. Entonces, eso es un atributo que Dios va trabajando en el creyente también. Y un día vamos a ser santificados, hermano, en el arrebatamiento. Muchos cuando se levanten de entre los muertos. Pero para que podamos entender, hay atributos comunicables y atributos no comunicables. ¿Por qué la necesidad de estudiar los atributos de Dios? Podemos seguimos haciendo esa pregunta. Hermanos, cuando nosotros tenemos un amigo, una amistad, ¿cómo podemos relacionarnos a esa amistad? Y es por medio del conocimiento que tenemos de la otra persona. Nosotros no podemos actuar y tener una amistad conforme a solamente nuestro conocimiento, porque entonces vamos a actuar, ¿cómo le llaman a esos poderosos, a esos ricos que hacen, que quieren hacerlo todo a su manera, hombres déspotas? Entonces, cuando una persona tiene un amigo, y en este lugar le voy a poner un ejemplo que fuera el presidente de Estados Unidos. Entonces, por muy amigo que fuere, por mucha intimidad que fuere, él no va a dejar de ser el presidente de Estados Unidos por ser nuestro amigo. Nosotros no podemos llegar a sobrepasarnos y poner los pies en la silla oval. Eso es algo terrenal que le estoy dando a entender. Porque el creyente ha llegado a pensar que es tan amigo de Dios que puede llegar a tratarlo como él cree y le conviene, por causa de no entender los atributos de Dios. Dios es todopoderoso, hermano. Aunque Él se hizo hombre, se despojó, hermano, de aún que no lo reconocieran como Dios, en su humildad, Él no dejó de ser Dios. No podemos llegar nosotros al palacio, hermano, de justicia y decir, no, pues, aquí, aquel que está sentado allá, ese es my friend, compinche mío, together. Somos iguales. Y en los textos que leímos dice, yo no me gozo en injusticia. No soy, dice, yo no hago injusticia, no pervierto el derecho. Yo retribuiré conforme al camino de cada quien. Es decir, nosotros no podemos llegar a pensar en un Dios hecho a nuestra imagen y a nuestra semejanza, que se goza en nuestras maldades y que nos va a retribuir grandemente en la injusticia. No. Tener en cuenta que Dios es un Dios omnipotente y santo, 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 nos llevará a formar una verdadera amistad con Dios. Amén. Para reconocer cómo podemos llegar a entablar una relación de amistad y de conocerlo. Nuestros hijos pueden ser hijos de nosotros, hermanos, y gozarse en nuestra casa. Pero el hijo tiene que reconocer que tiene un padre y no es su amigo. No lo puede tratar como sus demás amistades. Puede fluir una amistad ahí, pero una amistad con respeto. Así nosotros debemos de crecer en el conocimiento de Dios. Y en esa práctica del conocimiento, porque
A los judíos no les bastó el conocer a Dios, porque no hacían las cosas que tenían que hacer. Por eso es la necesidad de que nosotros conozcamos acerca de los atributos de Dios. Aleluya, hermanos. Amén. Identificar esos atributos y de conocerlos, hermanos, nos enseñarán a acercarnos a Él con reverencia, cosa que se ha perdido hoy en día, hermano. Se ha perdido. Él merece toda gloria y todo honor, hermano. Amén. Los atributos son la identidad, hermanos, son las características, hermanos, que Dios hace distinción entre Él y lo que el ser humano cree que es Dios, con D minúscula. No hay más a quien adorar. No hay más a quien adorar, hermano. Amén. Aún, hermano, aquella mujer que no ha habido entre los hombres ni entre las mujeres una mujer como ella, que fue María, aún ella dijo y se alegró en la salvación que iba a venir dentro de ella. Aún ella necesitó ser salva. Amén. Aún ella necesitó reconocer, hermano, el todopoder, el Shaddai, el todopoderoso. Aún ella necesitó saberlo. Amén. Si no, entonces nosotros buscaríamos manipular esos atributos de Dios. Y no los podemos manipular para llegar a cumplir nuestros deseos. De ahí es donde sale, hermano, el mito de Aladino y la lámpara maravillosa. De que el hombre pueda encontrar a un Dios, hermano, que diga, bueno, yo quiero que me hagas rico. No quiero tener problemas. Quiero una alfombra que huele. Yo quiero. Y hoy en día, hermanos, ese yo quiero ya se metió en la iglesia. Lo que nosotros llamamos el evangelio de la prosperidad. Aleluya. Donde el hombre es Dios con D mayúscula y el Dios con D mayúscula viene a ser ese mago que va a la iglesia y con la ofrenda y el diezmo lo soba. Desaparece. Y ahí es donde aparece en la boca de muchos predicadores falsos y les dice, te cumpliré 3. Si traes las primicias, 1/4. Entonces, el hombre ha venido a ser semejante, hermano, a él. Y Dios no es como el hombre, hermano. Es necesario reconocer su grandeza y su poder, hermano. Así como de los cielos, hermano, de la tierra, así está separado Él de toda criatura, hermano. No podemos ver, hermano. Miramos las luces de las estrellas y cuando los científicos vienen a decir, lo que nosotros vemos es el pasado. Y si alguien estuviera allá, hermano, en la galaxia más distante, lo que estuviera de nosotros es el pasado. Estuviera viendo aún antes de fue diseñado ya. Pero Dios, que conoce todas las cosas, ve hasta el final de las cosas, hermano. Amén. Entendible para la mente humana, hermano. Pero podemos aceptarlo. Podemos reconocer su grandeza y su poder. Tal vez no podemos llegar a entenderlo a cabalidad todo, hermano. No hay necesidad. Cuenta la historia, hermano, de que uno de los antiguos predicadores dice que iba caminando por la arena del mar y pensando en la omnipotencia de Dios. Cuenta de que una forma de la como él entendió eso fue que vio a un niño, dice, haciendo un hoyo en la arena del mar y agarraba agua y la metía. Y él se quedó viéndolo y le dijo, al final, niño, ¿qué estás haciendo? Le dice. Bueno, le dice, voy a meter ese mar aquí y nada podrá detenerme. Voy a meter el mar ahí. Le dijo, niño, le dice, pero tú estás mal, le dice, ¿cómo vas a meter el mar allí? Le dice. Bueno, le dice el niño, que le contestó de una forma de alegoría de cómo él entiende.
Y le dice, así tú quieres llegar a entender a Dios en tu mente carnal y humana. No podemos llegar a comprender, hermano, pero podemos llegar a tocar la orilla de ese mar. Podemos llegar a tocar la orilla de cómo ese ímpetu de ese mar, hermano, está allí y se acerca a nosotros por misericordia. Podemos llegar a saborear, hermano, su misericordia. Y un día lo veremos cara a cara como Él es. Un día lo veremos cara a cara como Él es. Pero en este cuerpo mortal no podemos, hermano. No podemos. La manera de cómo Dios se manifestó al ser humano ha sido por medio de Cristo Jesús, hermanos. Y hoy participamos de algo tan bonito y tan maravilloso, recordando ese sacrificio que es, Señor, la cruz del Calvario. Dice que Moisés subía allá arriba y se ponía un velo y bajaba. Era tanta la gloria de Dios y solamente pudo ver en parte de su espalda, para poner así una parte. Una parte. Nadie ha visto a Dios. Nadie ha visto a Dios. Una persona me dijo, no, pero es que Moisés lo vio. No, nadie lo ha visto. Vio sus espaldas. Una forma de manifestar a Dios. El único, dice la Escritura, el inmortal, en Colosenses, y sabio, hablando acerca de Jesucristo, hermano, es quien lo ha dado a conocer. Su eterno poder, su deidad se manifiestan, hermano, desde un principio. Y ha sido Él mismo, su Hijo, hermano, quien estuvo allí con Él, que ha salido de ese lugar para que todos los hombres puedan conocerlo. Ese evangelio, amados hermanos, de la prosperidad ha venido a distorsionar lo que es Dios. Y piensan de que pueden venir a adorar a Dios y a manipularlo. Por eso es necesario estudiar los atributos de Dios. Es necesario, hermano, que la omnipotencia de Dios y el todopoder, hermano, no esté sujeto a la voluntad humana, sino que la voluntad humana esté sujeto a ese poder y esa omnipotencia de Dios, hermano. Amén. Allí, cuando Dios habló a Abraham, le dijo, vete de tu casa y de tu parentela. En algún momento Dios le dijo a Abraham salió, mira Dios, provéeme aquí, provéeme allá, provéeme. Salió dependiendo de Dios. Y de las circunstancias, en las circunstancias que estaban, él salió dependiendo de Dios. Amén. Aún cuando Dios le habló y le dijo, dame a tu hijo, aún en ese extremo, hermano, él tuvo una dependencia total de Dios. Una dependencia total de Dios. Eso nos enseña a nosotros que nosotros debemos de confiar en su soberanía, en su poder, hermanos. Amén. Job, en medio de la enfermedad, dijo, hermanos, maldito el día en que nací. Maldició el día en que nació, hermano. Y hay situaciones extremas en el ser humano que pueden llegar hasta ese punto, hermano. Situaciones extremas. Situaciones que lleven a la persona a decir, bueno, yo no puedo maldecir a Dios, no sé por qué me están ocurriendo estas cosas. He querido salir adelante y no puedo. Y no puedo. Y ahí el evangelio de la propiedad gana mucho camino. Porque le empieza a decir, pacta, trae tu ofrenda, tu diezmo, así de impactado que quedará Dios con tu ofrenda, tu diezmo, así de impactado quedarás tú con la bendición que Dios traerá. Y como la persona se siente tan atribulada, piensa que ese es Dios. Job quedó sin hijos, sin compañía, sin empresas, quedó sin siervos, hermano. Cuando quedó allí ya con una enfermedad, aún, hermano, en aquella persona que ponía su dependencia, llegó y le dijo a su mujer, todavía estás orando, salte de la iglesia. ¿Para qué vas allí a llevar tus diezmos, tus ofrendas? ¿Por qué vas y alabas a Dios? Ah, mira cómo te tiene, mira cómo estás allí. Amén. ¿Para qué te ha servido servir a Dios todos estos años? Maldícelo y muérete.
Vete en paz por lo menos. Hermano, Dios se le había manifestado en parte a Job. Y Job se llenó de dureza en su corazón. Empezó a renegarle a Dios. Empezó a atribuirle de propósito a Dios, como un creyente puede atribuirle de propósito a todo ese poder de Dios. Y es que Dios tiene un plan, hermano. Nosotros miramos al final de Job que Dios tenía un plan de manifestarle su poder y su grandeza. Amén. Dice en Job 38:4, cuando Dios se le revela ese todo poder y le dice: Job, no sé si hay algún Job aquí, hermano, ¿dónde estabas tú? Tú que te estás quejando de la situación que estás viviendo y no me estás agradeciendo, no me estás dando alabanza. Cuando yo fundaba la tierra, házmelo saber si tienes inteligencia, hermano. ¿Quién ordenó sus medidas? Si las sabes. Job, ¿quién ha puesto sabiduría en lo más íntimo del ser y ha dado a la mente sabiduría? ¿Quién es el que le ha dado entendimiento? Y en Job 42:2 dice: aunque quieres disputar con el Shaddai, con el Todopoderoso, ¿quieres disputar con el Todopoderoso? ¿Quieres entender esa inmensidad de los cielos? ¿O prefieres darte por vencido? ¿Tú quieres censurar a Dios con esas respuestas terrenales? ¿Todavía quieres discutir con el Todopoderoso? Tú criticas a Dios, pero ¿tiene las respuestas? Y así puede llegar el ser humano a empezar a quejarse, hermano, de las circunstancias. Y recuerdo que el testimonio que les compartí, hermano, porque en parte, hermano, el creyente debe pasar esas circunstancias. Y recuerdo que en un momento que cuando Dios me trajo al Evangelio, me gozaba limpiando las sillas, las bancas, como les estaba contando. De repente llegó la apretura y empecé a quejarme. Y me decía Dios: ve y predica ya. Que predique otro. Yo no voy a predicar. Háblales de mi palabra. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Mira que no. Y de irme al sur me fui al norte. Aquí estamos. Le cuento, no pude vencer a Dios, y si alguien lo ha hecho me cuenta cómo lo hizo, porque es un mentiroso. Amén. Me dobló el corazón, hermano. No es sabio disputar con Dios, hermano. Hay que ser agradecido, y Dios tiene un proyecto en el plan de cada uno. Tiene un plan en la vida. En la vida de cada uno tiene un plan y un propósito. Debemos, si no lo conocemos, Dios lo revelará a su tiempo, hermano. Amén. Era un Jonás, hermano. Le decía: no quiero hablar, porque sé que el momento que tú vayas a hablar, tú vas a perdonar a esa persona. Y no quiero llevar tu mensaje, porque sé que eres un Dios perdonador. ¿Me perdonaste a mí? Pecador 7 suelas. Sé que si le predico a aquella persona, se va a arrepentir, y no quiero. Mire, hermano, qué atributo de Dios, qué rico en misericordia, hermano. Amén. Y ese todopoder, hermano, no es un todopoder que el hombre utiliza como aquí lo conocemos, hermano, en esta tierra, que hay un dicho que dice, bien dicho, hermano, porque Dios respalda eso que les voy a decir, es que ningún hombre puede tener el poder de todo. Amén. Ningún hombre. Y Dios dejó establecido en la iglesia apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, Amén. pastores, de los cuales unidos, hermano, tienen que llevar la iglesia al orden.
Pablo, quien fue un postrer apóstol, llevó a decirle a Pedro hipócrita. Y todos te han seguido. Hasta Bernabé te ha seguido. La hipocresía. Pedro hubiera dicho, si hubiera sido un apóstol de estos tiempos, hermano, ¿quién eres tú para decirme? Yo soy el pescador de hombres. No, hermano. Así que todos unidos nos edificamos unos con otros. Y Dios no le ha dejado el poder a ningún hombre, hermano. Por allá hay uno sentado allá en el Roma, hermano, diciendo que Él es el poderoso sobre todos y su palabra es la que es. Y está por encima aún de la palabra de Dios. Así que Él se dice que es un todopoderoso. Y no es así. Y el dicho es que ningún hombre puede tener el poder porque se vuelve corrupto, déspota. Amén. Entonces, cuando alguien no quiere cumplir la voluntad de Él, entonces se va y lo amenaza. Dios no es así, hermano. Ese poder, hermano, porque uno piensa en la mente y dice, Él es todopoderoso, Él va a hacer lo que quiere. No, hermano. Él está unido con su misericordia. Amén. Y va y ruega a los hombres, a los pecadores que se arrepientan, hermano. Amén. Aleluya. Así que ese poder, hermano, no es un poder que a la fuerza lo tiene que hacer el hombre, no. Nos vence y me venció a mí, lo vencerá aquel que está en sus pecados todavía peleando con Dios, lo vencerá con amor. Amén. Lo vencerá con amor, me venció a mí, ha vencido a muchos, ha vencido a los apóstoles con amor. Con amor, nos ha vencido, hermano. Gloria a Dios. En eso se manifiesta ese poder. Dice, ¿quién me ha dado? ¿Me ha dado a alguien para que yo le restituya? ¿Cuánto existe debajo de todo el cielo? Es mío. Otra versión dice, a nadie soy deudor. Cuanto hay bajo del cielo me pertenece. ¿Quién me ha dado algo para que tenga que pagárselo? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Hermano, entonces, ¿y los diezmos y las ofrendas para qué sirven? Yo se lo doy a Dios. Claro, en el corazón usted se lo da, se lo damos, le damos alabanza. Dios es parte de nuestra alabanza. Amén. Es parte, hermano. Pero por mucho que usted da, no va a ser más amigo de Dios. Amén. Como muchos hombres pueden decir. O como muchos se les enseña, entre más se le ayuda a un amigo, más amigo soy de él. No. Dios ha destinado que nosotros o que el hombre sea su amigo mediante lo que Él dio, que fue a su Hijo, hermano. Amén. Él nos da, hoy cayó poquita de nieve, Amén. la vez pasada cayó, para algunos es molesto, para otros es bendición. Amén. Gloria a Dios. Y Él da de esa manera, hermano. Amén. Él da de esa manera, la lluvia, los campos, hermano. Amén. Amén. Él da. Entonces, no por más que nosotros nos demos, no vamos a ser más amigos de Dios. Amén. Él dice, busquen qué es lo que yo quiero, conocimiento de Dios más que sacrificio y holocausto. Busquemos ese conocimiento y llevarlo a la obra, hermanos. Llevarlo a ejecutarlo. Job tuvo que aceptar, hermanos, que Dios tiene el control de todo, aunque no lo entendiera. De oídas a oídas te había escuchado, Señor. Pero ahora mis ojos te ven, decía. Él es todopoderoso, hermanos. Quiero terminar con esto, hermano. La maldad en el corazón de los hombres, hermano, por medio de los pecados, somos esclavos de muerte, hermano. De esa muerte que si no hay arrepentimiento lo llevará al infierno. Lo llevará lejos de esa amistad que Dios quiere con el ser humano. Ahora, esa maravillosa gracia que ha sido revelada desde los cielos, lo más insensato para el hombre que es de Dios, es lo más inteligente, hermano, que no lo puede entender, que es la cruz. ¿Cómo es posible que Dios se hecho carne por medio de sí salvar al hombre? ¿Acaso Dios no puede terminar con el hambre de África si es todopoderoso? Sí, pero hay maldad en el corazón de cada hombre.
Amén. ¿Acaso Dios no puede exterminar la maldad? Sí, pero hay que exterminarla en el corazón de cada hombre. ¿Acaso Dios no puede hacer entrar el corazón del hombre? Sí, pero lo hizo mediante el sacrificio de Cristo, de Jesús. Que usted crea es su decisión. Amén. Amén. Allí es donde radica la sabiduría y la inteligencia del hombre. Gloria a Dios. En que ningún ser humano puede llegar hasta allí. Él es el que nos guía con su espíritu y nos aconseja, hermanos, que tomemos el camino del bien. Allí encontraremos entendimiento. Allí encontraremos una senda de justicia que nos enseñará el verdadero conocimiento y nos dará inteligencia. Allí entenderán las naciones, hermanos, que todo está en sus manos. Y Él levanta del polvo al menesteroso, hermano. Que me acompañe mi esposa y la Santa Cena para poderla ministrar, hermanos. Nosotros hoy recordamos, hermanos, ese atributo que es Dios todopoderoso, hermanos. Todopoderoso. Mire la muerte, hermano. El hombre teme a la muerte. El hombre ha intentado una y otra manera vencer la muerte. El hombre puede llegar a atesorar tesoros, pero al final de su vida nunca nada se llevará. Y por ello ha querido engañar muchas veces la muerte. La muerte es poderosa, le cuento. Es poderosa. En muchos lugares la adoran. En muchos lugares la adoran. Un día le voy a contar un testimonio, se lo voy a contar hoy. Una persona tenía la Santa Muerte ahí, hermano, y empezó a hacer sus oraciones. Aquellos que alaban la Santa Muerte, para ustedes va. Y ahí estaba un morenito en desobediencia, hermano. Y empezó a orar por todos los que estaban ahí. Mire cómo Dios cuida a aquellos, hermanos, que Él se han abandonado en Él. Y aunque nosotros digamos, ya no quiero ser tu amigo, Él dice, sigo siendo tu amigo. Aquellos que se han alejado, Él dice, sigo siendo tu amigo. Ese día, esa persona, esa bruja que estaba orando la Santa Muerte, se le apagó el puro. Aquel maleficio que estaba haciendo cuando llegó frente a mí, me quedó viendo y volvió a hacerlo. A la segunda vez se le volvió a apagar y dijo, ¿qué tiene este negro? Que cada vez que oro se le apaga. Yo no tengo nada, hermano, pero ha habido un Dios, hermano, que extendió su brazo de misericordia, así como lo extiende desde un principio a todos, hermanos, a todos. Y los que Él ha escogido, Él cuida, hermano. Los tiene en su mano, sus poderes, de su diestra de justicia. Nadie puede, hermano, arrancar los dedos de ese. Él es todopoderoso. Allá había una batalla entre la muerte, hermano, y el dador de la vida, hermano. Gloria a Dios. Esa muerte, hermano, no pudo con el dador de la vida. Al final dijo, sáquenlo, porque interrumpe lo que quiero hacer. Y me sacaron, hermano. Me sacaron. Hoy, hermano, puedo decirte, el dador de la vida está aquí. El dador de la vida está aquí. Estás enfermo, hermano, Dios puede hacerlo, puede sanarlo. Es todopoderoso. Si no lo hace, gloria a Dios también. Es todopoderoso y tiene un plan. Tiene un plan. Él sabe por qué pasan las cosas, hermano. Y hay que ser agradecido en todo. No nos podemos presentar a Él diciendo, cuando me hace bien estoy feliz. Y cuando no estoy infeliz, entonces eso se llama hipocresía y la amistad no funciona con así. Con Dios es de esa manera. Tenemos que presentarnos delante de Él con agradecimiento siempre.
Él se despojó, hermano, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esa condición de hombre se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está tu poder, muerte? ¿Dónde está? Pues el creador de la vida, hermano, la vida misma venció la muerte. Y por medio de esa cruz clavó todas las iniquidades y los pecados y perdonó a todo hombre que se acerca a Él, hermano, y confía en Él. Así también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese, hermano, que Jesús es el Señor. Y este es el mismo texto de Isaías 45:23, donde dice Dios, el Shaddai, el Todopoderoso: por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Así que Jesucristo no dejó de ser Dios cuando se hizo carne. Cristo fue Dios en la tierra, 100% Dios. No fue Dios cuando fue exaltado, siguió siendo Dios, hermano, en carne. Este es un gran problema que tiene la iglesia de hoy, que no conoce a su amo, no conoce a su Señor, y por eso no tiene el poder, hermano, la iglesia. Por eso no puede caminar conforme a lo que conoce, porque camina conforme a lo que conoce. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, ningún hombre, Dios, puede darte a conocer o pudo darte a conocer, sino que solamente tu palabra, Señor, que fue dada, pero aún tu palabra dada en el Sinaí fue malinterpretada, Señor, y fue necesario, Dios, que te hicieras carne, y solamente por medio de tu Hijo, Señor, es que hoy, Señor, por esa puerta podemos entrar y caminar. Algunos han caminado más que otros, pero tú sigues siendo ese pastor desde que entra por esa puerta hasta llegar, Señor, a tu trono mismo, en el cual te alabaremos y te daremos gloria y alabanza, y reconoceremos que tú eres el alfa y el omega, el todopoderoso, Señor. Reconoceremos, Señor, también aquí en esta tierra, Señor, que todo viene de tu mano. En el nombre de Jesús, disponga de su corazón, hermanos, de poder pasar a tomar el pan y el vino. En el nombre de Jesús pueda pasar. En el nombre de Jesús. Ningún hombre puede decirle no participar, porque la Escritura dice que cada uno se examine a sí mismo y tenga conocimiento de lo que está haciendo, sabiendo que ese Dios que hizo los cielos y la tierra